palabra que en esta noche porta nuestro pastor. Amén. Ustedes saben que hay días, a veces el teléfono se pone muy cargado y hay veces mandan el cronograma y yo pienso que tengo que predicar y no predico yo. Y ha pasado casos muy graciosos con Vale, de pasar a predicar yo y le tocaba a Vale. Así que le decía a Romy, yo pasé a predicar, digo, no sé si me tocaba a mí, pero a veces reconozco que soy bastante irresponsable con el cronograma. Mi esposa maneja todo y a veces me mal acostumbro. Hoy predicás vos, entonces yo me mando para predicar, pero a veces no me toca a mí, le toca a Vale o otro. Me toca a mí hoy, ¿no? Bueno, porque a veces manejamos todo por cronograma. Así que varias veces me ha pasado con Vale o con otro que pasé yo y le tocaba a otro. Pero bueno, hoy sí. Romy ya dijo mucho de lo que sentimos, de lo que ha sido este viaje. Tucumán, aunque a 1.300 kilómetros reales, se vuelve más cercano porque están transitando en la palabra de la fe, en la palabra de la verdad, están caminando juntamente con esta casa, juntamente con la filial 69, la iglesia del apóstol Armando Miño, y juntos como equipo aprendimos eso. No somos individuales, no somos una cadena de nombres, que todo se tiene que llamar Vivir en Libertad o todo se tiene que llamar Puerta de Paz. Todos nos tenemos que llamar Cristo. Y en Él estamos edificados. Y la alegría de poder colaborar y ayudar a cada uno de los hermanos. Prometemos en esta semana ponernos al día con los videos para que ustedes tengan una imagen de lo que han sido esos días allí. Romy quizás no lo comentó, pero ya vamos por la tercera conferencia acerca de comunicación social, sexual y en familia. Hemos tenido la primera conferencia hace unos meses atrás, la segunda conferencia, como no hemos podido viajar, vía Zoom, y esta tercera conferencia la hemos hecho presencial y hemos hecho parte escritural y parte médica. Tenemos a un médico, nuestro amado doctor Milton, quien se encargó de dar toda la parte de sexualidad clínica, de métodos anticonceptivos y demás, y después un tiempo de preguntas y respuestas que es muy útil, muy sanador. La iglesia está recuperando el lenguaje de su creador. La iglesia está recuperando el lenguaje de su creador. Yo no sé si usted lo sabía o si lo ignora, pero hay una ley que habilita y que obliga a cada profesor, sea profesor de ciencias sociales, matemática, de la materia que sea, a que un día dé una clase de educación sexual integral, donde adoctrinan a nuestros hijos y les enseñan todo lo que no deberían saber sin saber lo que nosotros deberíamos enseñarles. Entonces la iglesia, estamos muy inmersos en que la iglesia recupere el lenguaje que perdió. Así como muchas familias, como muchos matrimonios, viven en un desorden económico, en un problema de administración constante, porque nadie les enseñó sobre tarjetas de crédito, nadie les enseñó sobre administración de dinero. De la misma manera, los desórdenes se manifiestan en todos los ámbitos. Y la iglesia, esta casa, está comprometida 100% a que pedagógica y espiritualmente la iglesia recupere el entendimiento y que pueda hacer uso de la palabra de verdad. Sé que es un trabajo arduo y desafiante, pero quizás no estemos vivos algunos de nosotros, pero por gracia del Señor, la iglesia habrá recuperado el trazo de la palabra de verdad en nuestros hijos, en las generaciones y en todo lugar. Muy bien, vamos a la palabra del Señor en Hechos capítulo número 8. Vamos a leer allí algunos versículos salteados. Quiero hablar en los próximos minutos acerca de el evangelio del reino predicado y expandido. Diga conmigo, el evangelio del reino predicado y expandido. Qué linda campera. Hechos capítulo 8, verso número 4, dice: pero los que fueron esparcidos
iban por todas partes anunciando el evangelio. Para ponerlo en contexto, Saulo, quien todavía no se había convertido en Pablo, perseguía, asolaba, ya habían matado a Esteban y comenzó en una turba, aprovechando que la sangre estaba fresca, a perseguir, encarcelar y a matar a los cristianos. Entonces ahí dice, fueron esparcidos e iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto significa que a mayor presión externa, mayor anuncio del evangelio. Verso número 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba. ¿Qué les predicaba? A Cristo. ¿Qué les predicaba en Samaria? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. ¿Qué anunciaba? Que es otro evangelio. Está el evangelio de Cristo y está el evangelio del reino de Dios. Es el mismo evangelio, pero en diferente expresión. Y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, el mago, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Alguien repita conmigo: desierto. Entonces Felipe se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? El etíope dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe. Diga conmigo: la gente me va a pedir. Diga conmigo: la gente me va a rogar. Dice que rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, para nosotros Isaías 53, le anunció ¿qué? El evangelio de Jesús. Hasta ahí nomás, por favor. Sé que la historia amerita que sigamos leyendo, pero vamos a leer dentro de un momento. Este Felipe que aparece aquí es Felipe más conocido como el diácono, Felipe el evangelista. No es Felipe el apóstol, no es Felipe el discípulo de Jesús. Este es un hombre que aparece en la escena de la historia bíblica y apostólica, que es apartado como diácono, pero no limita su servicio a hacer el protocolo, a cuidar la puerta, a abrir el salón. Él era un evangelista, tenía dones, tenía capacidad, tenía valentía. Cristo había crecido en Felipe. Entonces este Felipe, uno de los 7 hombres escogidos por los apóstoles, él predicaba el evangelio, hacía obra de evangelista. Y en Hechos 8 no es casualidad que encontramos que Felipe predicó 3 tipos de evangelio. Número 1, predicaba a Cristo. Número 2, predicaba el evangelio del reino de Dios. Y número 3, anunciaba el evangelio de Jesús. Ahora, quiero decir que el evangelio es uno, pero el evangelio es demasiado grande. Esta salvación es tan grande. Esta salvación es muy grande. ¿No sería más fácil estudiar de astronauta, recibirnos, ir a Marte y volver, que terminar de conocer este evangelio? Si alguien tiene muchos años de creyente o cree que ya lo oyó todo, quiero decirle que todavía está en el jardín de infante. Porque este evangelio es muy grande, este evangelio es muy inmenso, este evangelio es muy abarcativo. Nosotros somos cortos, nosotros somos
cuadrados, pero este evangelio es grande y uno debe saber cómo y de qué manera anunciar este evangelio. ¿Por qué Felipe les predicó a Cristo en Samaria? Porque ya habían conocido a Jesús. No era necesario hablarles de Jesús. Ellos necesitaban conocer el Cristo que estaba dentro de Jesús. Si usted retrocede a San Juan capítulo 4, se va a encontrar cuando Jesús habló con la mujer samaritana. ¿Recuerda? Y que la mujer samaritana, Jesús le dijo su vida, o mejor dicho, le habló sobre su situación sentimental, y la mujer evangelizó a toda la ciudad, trayéndolo a los pies de Jesús. Los samaritanos conocieron a Jesús, vieron sus milagros, vieron el nivel de su profecía, lo consideraban un profeta. Fue a los samaritanos que Jesús les dio la revelación de adorar en espíritu y en verdad. Entonces no necesitaban oír acerca de Jesús, necesitaban oír acerca de Cristo. Ponga la mano en su pecho y diga: ¿qué evangelio necesitarán oír los que están cerca mío? Hay gente que ha oído ya mucho de la Virgen María. No puede usted arrancar por ahí. Hay gente que ha oído mucho ya acerca de el Jesús. No puede usted arrancar por ahí. Debemos tener discernimiento de qué evangelio voy a predicar. Pero pastor, es un solo evangelio, sí, pero tiene diferentes expresiones. Me recuerdo que una vez tuve el desafío de enseñar a gente de grado universitario. Era una clase, era una reunión solo para universitarios. No podía titubear, no podía ser de vuelo bajo. Tenía que hablarle a gente universitaria que tenía el cerebro entrenado. Algunos de ellos estaban estudiando para abogados, otros ya estaban a mitad de carrera de doctores, de medicina. Algunos otros eran contadores y estaban haciendo una especialidad. Algunos eran licenciados. Tuve que escoger lo que iba a hablar. Les hablé acerca de la conciencia espiritual. Mensaje profundo, un mensaje para entenderlo. ¿Cómo vamos a predicar este evangelio? Y no porque usted tenga que ser complejo o docto, sino que tiene que ser preciso. Diga conmigo: no necesito saber mucho, necesito precisión. Eso es lo que necesitamos. Hace unos años atrás, cuando usted llevaba el auto a la gomería, por cómo eran las llantas de hierro puro, por cómo eran los autos de pura chapa y de paragolpes de hierro cromado, te lo agarraban con un martillo. Le daban con todo, el auto se bancaba lo que sea. Hoy la gomería se ha vuelto una ciencia precisa. Un golpe de lo que les pegábamos a las ruedas de los Falcon antes, hoy te hace pedazo todo el auto, porque los autos son de aleación. No, ni siquiera son de chapa, ni de plástico. Es un material, lo que se conoce en minería como materiales extraños. Usted toma un teléfono en la mano y usted dice: esto es de plástico. No es plástico. Es más, el plástico probablemente ya esté en etapa de extinción. Muy pocas cosas son plástico como lo conocíamos, cuando lo que la gotita pega, nada lo despega. Me puse en blanco y negro. Entonces, hoy las gomerías y las empresas necesitan ser precisas. Nosotros, para predicar el evangelio en este estadio, necesitamos precisión. No puedo seguir contándole historias bíblicas al que conoce las historias bíblicas. Necesito saber cómo voy a dar al blanco. Necesito saber cómo voy a predicar. ¿Por qué Felipe, siendo diácono y evangelista, predicó de Cristo? Porque ya habían conocido a Jesús. No necesitaban saber más de Jesús. Lo habían visto, lo habían tocado. Jesús le había dicho la vida a la mujer samaritana. Necesitaban oír de aquel Cristo poderoso que no vieron resucitado, pero resucitó de entre los muertos. Ahora, diferente cuando entró a la jurisdicción donde había un mago y un brujo que se había hecho pasar por algún grande, y dice la Escritura que tenía toda una región bajo su gobierno, al punto tal que la gente decía de Simón: este es el gran poder de Dios. Bueno, allí Felipe tenía que cambiar la predicación del evangelio, tenía que ser más preciso. Por eso les predicó del evangelio del reino de Dios. Él no habló del evangelio de Jesús, él no les predicó solo a Cristo, él predicó del rey. Resultado, hasta Simón el mago se convirtió. Fue tal la predicación del evangelio del reino de Felipe en esa jurisdicción de Samaria,
que obligó venir a Pedro, obligó venir a los apóstoles, porque era un escándalo para los judíos. La gente se estaba bautizando y no había recibido el Espíritu Santo. Los apóstoles, después léalo en Hechos 8, es emocionante. Dice que los apóstoles vinieron y oraban para que reciban el Espíritu Santo porque les estaban rompiendo el bosquejo, les estaba rompiendo la Eucaristía. Ahora, cuando Felipe es enviado por el Espíritu Santo al desierto y se va a encontrar con un etíope, eunuco, funcionario alto de los tesoros de Etiopía, cercano a la reina, él no puede hablar de Cristo, ni tampoco puede hablar del Evangelio del Reino, porque sería un atentado contra la corte real de África. Él habla el Evangelio de Jesús. Quiero que esta noche veamos, porque el Señor nos va a preparar escenarios. Esta prédica no es una prédica, de hecho, que si usted la considera va a estar muy desordenada. No responde a la homilética, quizás sí a la hermenéutica, pero no a la homilética. Porque el Señor me dio una palabra profética esta noche para todos nosotros, empezando por mí. Y la palabra profética es que el Señor nos va a poner en escenario donde deberemos saber qué evangelio vamos a predicar. Sé que todos nosotros hemos oído la palabra de Cristo, la palabra de la verdad presente. Sé que muchos de nosotros estamos estudiando en CEMAD, en la Escuela Libertad, nos estamos capacitando en altos grados universitarios, pero aunque hay un solo evangelio, este evangelio precisa ser preciso. ¿Qué evangelio voy a predicar? Conforme al lugar que me encuentro, conforme la persona y la situación que me encuentro, ¿qué evangelio voy a predicar? La Escritura muestra de que Felipe abrió su boca y al etíope le anunció el evangelio de Jesús. Pero vamos al verso 26 del capítulo 8 de Hechos, por favor. Si multimedia me acompaña y me dejan el pasaje allá atrás mientras voy predicando. Si usted tiene Biblia, hace bien en buscar, y si no, puede seguir la lectura. En Hechos capítulo 8, verso 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El hecho de que Dios envíe a Felipe a un lugar desierto nos está mostrando los escenarios que se van a presentar delante de nosotros. Somos personas sensoriales porque somos alma. Somos personas sensoriales porque somos movidos por las emociones. Cuando tenemos momentos en la reunión como los que nos proporcionaba el Señor por la vida de Martín, de Laura, de Agustín, de Elías y de Ezequiel. No así el baterista, ese no anda muy bien. Pero esos momentos de canción donde nos emocionamos y tenemos ganas de llorar y de adorar y de cantar y hacemos propia la canción que otro compuso. Somos seres emocionales. Fuimos creados espíritu, pero somos seres que sentimos, y qué hermoso es sentir. Dios no quiere matar tu alma, Dios quiere gobernar tu alma, mi alma. Dios no está interesado en que ser espiritual seamos personas sin emociones, que no sintamos nada. No, es hermoso sentir. Jesús vino a la tierra y lloró. Jesús vino a la tierra y se enojó. Jesús estuvo en la tierra y dice la Escritura que tuvo hambre. Mire, si Dios estaría en contra de lo que se siente, entonces nunca hubiera enviado a su Hijo en forma humana. El problema del ser humano es el humanismo que produce, no el ser humano. El ser humano es hermoso. El problema del ser humano es cuando no es gobernado por Dios. Ahora, en esta vida sensorial debemos saber que Dios nos va a poner en escenarios desérticos. Los escenarios desiertos son lugares inhóspitos, son lugares donde no sentimos nada. Y digo esto porque muchas veces necesitamos emocionarnos para predicar, ¿no? Y tenemos testimonios como: y lo vi quebrantado y le prediqué el evangelio. Y mientras le hablaba, se le caía una lágrima. Entonces, como que somos muy movidos por la emoción para predicar. Pero van a venir escenarios, por lo menos esto es lo que estoy recibiendo de parte del Señor. Vendrán escenarios que no será el mejor escenario para usted. No será el mejor lugar, no será el sitio más indicado, pero serán lugares desérticos donde Dios te dirá que prediques el evangelio. Felipe en obediencia se levantó y fue, dice el verso 27. Y sucedió que un etíope eunuco funcionario
de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Una de las preguntas, y que hay poca historia para investigar, es ¿qué hacía este africano adorando en Jerusalén, en un templo judío? ¿Qué hacía? Además, por lo que vemos, no tenía entendimiento de quién era Cristo. ¿Qué adoraba? No lo sé. Hay personas así, adorando lo que no saben. Hay personas temerosas, rezándole, vaya a saber a quién, pero Dios las tiene reservadas porque hace falta un Felipe, hace falta un diácono con K. Hace falta alguien que tenga la diaconía, el servicio de la mesa. Hace falta alguien que represente el evangelio, que predique a esas personas. Quiero decirle que aquí en San Andrés de Giles y en muchas ciudades hay personas que por las noches están orando y no saben orarle a Dios. Utilizan el Padre Nuestro de la versión de la Biblia de Jerusalén católica. Hay personas rezándole a la Virgen María, que son personas que temen a Dios y que lo único que tendrán que hacer es como aquella mujer que tenía el perfume de nardo puro, redireccionar su adoración. La mujer que tenía el perfume de nardo puro lo tenía guardado para una noche, según dice la historia, para la noche de la luna de miel, para la noche de bodas. Pero era una mujer de pecado, ya había perdido su oportunidad. Ahora ella seguía conservando ese perfume de nardo puro. ¿Y qué hizo? Lo direccionó hacia Jesús. Hay personas así. Hay personas que han perdido la esperanza. Hay personas que han perdido todo, pero todavía temen al Señor. Quizás tienen un origen católico. Yo durante muchos años, de hecho que fue el hermano varón que nunca tuve, vivimos juntos en la misma casa. Mi papá y mi mamá adoptaron, por decirlo de alguna manera, ya en edad universitaria, a un hermano querido, a un muchacho que ya falleció, partió con el Señor, pero fue un profeta. Y él era católico. Él era monaguillo. Cuando él vino a congregar a la iglesia y luego nos hicimos amigos y yo lo traje a vivir a casa y compartimos la habitación durante más de 4 o 5 años, no recuerdo, él me contaba su pasado. Él era monaguillo en un pueblo de aquí de Buenos Aires llamado de la Garma. Él se fue a la iglesia católica y hizo todo el curso para ser monaguillo y soñaba ser cura. Entonces yo me asombraba porque él predicaba en la iglesia, ya estaba convertido hace varios años, en la familia ninguno congregaba, él era el único. Entonces yo le decía, ¿qué pensaste cuando fuiste a la iglesia católica? Ahora sos cristiano, sos evangélico. Él me decía, yo tenía un hambre. Yo tenía hambre, yo sabía que había un Dios, yo sabía que había algo, y tenía hambre y estaba en la búsqueda. Y dice que él lo miraba al cura y lo admiraba. Lo admiraba. Dice que un día él me contaba una historia muy graciosa, que un día el cura estaba arreglando una camioneta vieja que tenía y de repente se cayó el capó y se le cerró el capó en la mano, le quedó la mano. Y dice que él atentamente lo miró al cura porque dijo, este seguro va a insultar. Imagínense, se le cayó el capó arriba de la mano. Y dice que el cura levantó el capó y dijo, ¡ay, ya! Y él quedó deslumbrado, porque él había sido muy boca sucia. Él decía muchas malas palabras. Él dice, me quedé asombrado de que no dijo malas palabras. Dije, no, esto es lo mío, yo necesito convertirme. Y en la búsqueda, en el hambre que él tenía de Dios, pasó por la iglesia católica. Luego se convirtió al Señor. Nosotros lo conocimos ya con algunos años de creyente, bautizado. Su papá era intendente de González Chávez, provincia de Buenos Aires, cerca de La Garma, Tres Arroyos, por esa zona. Era intendente. Cuando fue a bautizarse en la iglesia, tuvieron que pedirle autorización al padre porque tenían miedo de lo que el padre podía hacer. Pero él conoció al Señor. Dios le había dado un don de profecía. Fue un maestro de la palabra. Viajó a naciones. Fue muy conocido aquí en la zona de Buenos Aires. Hasta que partió con el Señor. Hay gente temerosa. Hay gente que está en el catolicismo porque no ha encontrado el testimonio de la palabra del Señor en Jesús, porque nadie le ha predicado de Cristo, porque se ha quedado con el evangelio de Jesús o con el evangelio de María, si es que existe. Y Dios nos pondrá en escenarios desérticos y deberemos ser precisos. Nadie te está pidiendo que seas experto, nadie te está pidiendo que seas un excelsior predicador, sino que seas preciso. Que el Espíritu Santo te dé testimonio, Señor, ¿qué debo hablarle? ¿De qué manera debo hablarle? ¿El evangelio de Jesús? ¿Debo hablarle el evangelio de Cristo? ¿Debo predicarle el evangelio del reino? ¿Qué debo hablarle? Levante sus manos al cielo.
porque esto va a ocurrir. En no pocos días va a ocurrir. Nos vamos a encontrar en escenarios desérticos como Felipe y tendremos que ser precisos para saber qué evangelio predicar. Verso número 28. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y mire lo que le dice el Espíritu, verso 29. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. El carro obviamente habrá ido, me imagino yo, no quiero fantasear, porque si yo fantaseo después mi esposa me reta. Pero yo fantaseo, digo, no habrá ido a ritmo de caballo, porque habrá sido sobrenatural lo que hizo Felipe, no lo sé. Elías corrió más rápido que un carro, pero me imagino que habrá ido a paso de hombre, porque al juntarse al carro, lo que Felipe usó fue el oído. Tóquese el lóbulo de la oreja. ¿Qué le parece eso? Ando fino. Tóquese la grasa ahí que tiene la oreja. Y diga conmigo: todo pasa por el oído. Debemos aprender a oír. A veces nos hemos apresurado mucho para hablar. Cerra tus ojos, acepta a Cristo como Señor. Debemos aprender a oír lo que la gente dice, porque en lo que la gente habla hay necesidad. En lo que la gente habla hay un clamor. En lo que la gente dice hay un pedido desesperado. Y ahí tendremos la clave para predicarles el evangelio. Felipe, mientras se juntaba al carro y se acercó al carro, oyó que leía al profeta Isaías. Oyó. Y seguramente el eunuco leía en voz alta. ¿Qué leía el eunuco? Lo que en su Biblia figura como el capítulo 53 de Isaías. ¿Qué leía el eunuco? El eunuco iba leyendo, este pasaje es extraordinario porque dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Oh, el eunuco estaba emocionado por el pasaje. ¿Qué es esto? Mejor que una poesía. Mejor que los escritos de Qumran, mejor que los libros, que los papiros que tenemos en Etiopía. Y Felipe hizo la pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y aquí vemos algo que puedo ver como que implosiona, porque Felipe tenía la capacidad de explicar la palabra y el etíope tenía el hambre por aprender. Y quiero darte esta palabra, mi hermano: quien tiene hambre por aprender y entender, Dios acercará gente. Cuando hay personas hambrientas por entender y comprender, Dios acerca personas. Mire desde dónde movió a Felipe el Señor. Porque este etíope quería aprender. ¿Cómo voy a entender si nadie me enseña? Hay personas que están hambrientas por entender. Bajemos la guardia. Dígale a alguien que tenga cerca: baja la guardia. Porque a veces estamos con la guardia demasiado alta. Me recuerdo mi mecánico, el único mecánico que he tenido desde que llegué a San Andrés. Un día llevaba el auto a arreglar y lo vi un poco diferente, y él me apartó afuera del taller mecánico, me lleva a un costado y me mira, me dice: te hago una pregunta, ¿vos sos pastor? Y yo desenfundé el arma, ¿vio? Porque andamos siempre a la defensiva. Yo no me presento a la gente como pastor, porque la gente tiene que conocer quién soy, no lo que hago. Y después se dará cuenta que es una misma cosa, lo que hago y lo que soy. Pero el nombre pastor, mucha gente lo utiliza como título para ablandar una tierra. Entonces le digo: sí. ¿Por qué nunca me dijiste? Me dice. ¿Nunca me preguntaste? Y me contó su necesidad, la necesidad que tenía en su familia. Pude darle testimonio del Señor, pude predicarle. Pero a veces tenemos las defensas muy altas. Me van a criticar, se van a burlar. Sí, pero eso ya es pan diario. Eso siempre va a pasar. Por eso empezábamos leyendo Hechos desde el versículo que decía que eran esparcidos, eran perseguidos e igual anunciaban el evangelio. Ahora, hay personas que tienen hambre por entender. Y usted es alguien que el Señor acercará, porque usted tiene la capacidad de dar a conocer la palabra del Señor, de producir el entendimiento.
Hay personas hambrientas, yo lo sé, y muchas veces cuando hemos orado con Romy, con los hermanos del equipo de intercesión que están de lunes a lunes aquí, hemos percibido personas que están hambrientas del Señor, que le piden a Dios y no saben que le están pidiendo a Dios. Nosotros somos esos Felipes. El eunuco en el verso 31 le pide que le enseñe y le rogó que se subiese y se sentara con él. Decir eunuco en el tiempo de Felipe es lo mismo que decir otras cosas hoy. ¿Qué haría usted si usted me ve a mí sentado al lado de un homosexual? ¿Qué diría usted si usted me ve sentado al lado de una lesbiana? Y usted no sabe que el Señor me dijo que le predique. Tenemos las defensas demasiado altas. Accionamos más rápido por pecado que por propósito. No, pastor, yo jamás desconfiaría de mi pastor. Yo jamás desconfiaría de usted. Está bien. Nosotros somos más inclinados a pensar por pecado que por propósito. Felipe tuvo que subirse a ese carro, el carro de un eunuco. Un eunuco, para aquellos que piensan que es una nacionalidad, en realidad era un hombre castrado, privado de sus órganos masculinos, probablemente porque estaba en la corte real, muy cerca de la reina, y muy probablemente, según la costumbre de África o de Etiopía, porque se adueñaban de estas personas y no permitían que tengan hijos. Eran una propiedad del gobierno. Felipe se sienta en el carro, le explica la palabra. Este hombre hace una pregunta extraordinaria. Él dice: te ruego que me digas, ¿de quién habla Isaías? ¿De quién habla el profeta? De sí mismo. Esto es maravilloso, porque el eunuco pensaba que Isaías hablaba de sí mismo y estaba hablando de Cristo. Pero aún hablando del Cristo, estaba hablando del Jesús que iba a sufrir. Y Felipe, dice el verso 35, póngamelo en pantalla por favor, multimedia, si es tan amable. Verso 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Sé que a veces el que usted sepa tanto se nos hace un embrollo. ¡Uy, cómo le predico! ¿Por dónde? No, a vos te falta mucho, ¿eh? Y a veces desalentamos a la gente porque somos tan homiléticos, tan hermenéuticos. No, ¿y por dónde? ¿Cómo te explico? No. ¿Tenés 3 días para quedarte acá al lado mío? Así te predico el evangelio. Dice que Felipe comenzó desde donde estaba. Levante su mano, pídale al Señor gracia, pídale al Señor entendimiento para comenzar desde donde está. No interesa lo desordenado que esté, no interesa lo antiteológico que sea, no interesa de qué manera, pídale al Señor gracia para comenzar desde donde las personas están, para que le podamos predicar el evangelio. Denley Moody, el gran predicador, el gran avivador, Denley Moody, se había hecho una propuesta a sí mismo: no irse a dormir ningún día sin predicarle a alguien del evangelio. Un día cuenta la historia de Denley Moody que él estaba acostado, estaba lloviendo en Inglaterra, y dice que él se recordó: me estoy por dormir y no le prediqué a nadie, estoy rompiendo mi pacto con el Señor. Se levantó, se puso la ropa que encontró y salió afuera. Llovía cántaros, no había nadie. Recorrió 1 cuadra, recorrió 2 cuadras, y en una tercera cuadra encontró un hombre con un paraguas en una esquina. Se acercó al hombre, se puso abajo del paraguas, y la historia registra que Denley Moody le dijo: ¿usted tiene protección en contra de la muerte? Este paraguas le protege del agua, pero ¿tiene protección en contra de la muerte? Y le predicó del evangelio. Vamos a predicar desde donde estemos. Vamos a predicar desde donde estemos. No, te tengo que dar toda la materia de crecimiento espiritual del CEMAP. Oh, no, uy, no, te tengo que llevar a la escuela Libertad para que tomes la clase. No, desde donde está. Dígalo conmigo, desde donde está. Desde la confusión, desde la claridad, desde la falta de entendimiento, desde el conocimiento, desde la filosofía, desde donde está. La palabra de Dios será poderosa y va a penetrar los corazones. Dice que le anunció el evangelio
de Jesús. ¿Cuál es el Evangelio de Jesús? Para decirlo de manera sencilla, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo en forma humana a la tierra. Nació en esa Navidad que festejamos. Vivió 33 años y medio en la tierra, pero de esos 33 años, solamente 3 años y medio ejerció su ministerio. Sanó, liberó, amó, fue a la cruz y murió por nosotros para darnos vida. Ese es el Evangelio de Jesús. Es un Evangelio precioso que debemos predicar. Es un Evangelio precioso que debemos predicar. Habrá momentos donde no podremos predicar el Evangelio de Jesús. Me ha pasado de encontrarme con ministros de muchos años en el Evangelio, encontrarlos depresivos, encontrarlos en dificultades, en apremio. No les puedo hablar el Evangelio de Jesús. Les tendré que predicar el Evangelio del reino de Dios, porque lo que falta en su vida es gobierno. Tienen demasiado de milagros, tienen demasiado de prosperidad, de dinero, tienen demasiado de todo, pero no conocen al Rey. No conocen la soberanía del Señor. Y usted lo puede ver en personas que congregan toda su vida en una iglesia y la muerte de un ser querido les pone en jaque todo el Evangelio. Son personas que no han oído y no conocen el Evangelio del reino de Dios. Pero cuando le conocemos a Él, lo conocemos como soberano, lo conocemos como Rey. Habrá dificultades o situaciones que nos dolerán, pero sabremos que el Rey está en su trono, el Rey ejerce gobierno, Él sabe lo que hace, tenemos paz en su reinado y en su gobierno. ¿Cómo fue el impacto del Evangelio en el corazón del eunuco? Bueno, dice el verso 36, que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Fue tal la predicación del Evangelio que Felipe llegó hasta darle testimonio del bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso dice el Evangelio de Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y él pidió ser bautizado. ¿Qué es lo que le pidió Felipe? Que reciba su cobertura, que se inscriba en su iglesia. No, le dijo: si crees de todo corazón, puedes. Y respondiendo él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué glorioso. Esta experiencia la vamos a vivir. Ponga la mano en su pecho un momento, por favor, porque esta experiencia la vamos a vivir. Esta experiencia es un clamor: Señor, quiero experimentar que las personas te conozcan. Quiero experimentar que las personas puedan conocerte y creer que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios. Creer que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Y como si fuera poco, el eunuco pudo ver en primera persona que el poder de Dios era mucho más que Jesús. Miren lo que dice el verso 39. Bueno, verso 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no lo vio más, pero siguió gozoso su camino. Mire, si no le quedó abierta la puerta. Si usted busca en los libros de historia, usted encontrará que este etíope fue la puerta para que sea evangelizado África, para que el evangelio ingrese por allí. El Espíritu arrebató a Felipe delante de sus ojos. De repente Felipe estaba y de repente no estaba más. Algo lo arrebató, lo sacó de allí. Y el eunuco siguió gozoso su camino. Y Felipe, el Espíritu lo depositó en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a predicar el Evangelio del reino de Dios. Vamos a predicar el Evangelio de Jesús. Vamos a predicar a Cristo y a este crucificado. Vamos a predicar el Evangelio de Dios, el Evangelio de la justificación, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la salvación. Mire, tenemos evangelios en la Biblia
El apóstol Pablo él había predicado tanto que hasta le dio forma a un evangelio propio. El apóstol Pablo dice en una carta, conforme mi evangelio. O sea, era personal. La manera en la que él predicaba era personal. Ahora, ¿qué son diferentes evangelios? No es el mismo evangelio, pero es un evangelio de precisión en el lugar donde tiene que ser predicado. Es un evangelio de precisión en el lugar donde tiene que ser predicado. Habrán personas que necesitarán conocer a Jesús, otros que ya le conocieron y ya han pasado demasiado tiempo con el Nazareno. Es hora de que migren a Cristo, de que conozcan al Rey, de que conozcan al Rey. Esa es la precisión que la iglesia recibirá. Habrán prédicas que hablaremos estrictamente del reino de Dios, de la justicia, del gobierno, de cómo el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino que es un reino espiritual. Por eso hay tantas personas o tantos creyentes hoy que están esperando ver un Mesías en los candidatos políticos. Oh, yo sé que se sube fulano. Dólar sí, dólar no. K sí, K no. Cuando en realidad los hijos de Dios deberíamos saber muy al pie de la letra que el Mesías ya nació hace mucho tiempo y que ningún cambio comienza por afuera. Ningún cambio comienza por afuera. La iglesia debe estar inmersa en política de esta manera: orar por los que están en la eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Y la iglesia debe saber que el Rey de Reyes y Señor de Señores quita y pone autoridad. Vamos a votar con conciencia, vamos a entender lo que hacemos, vamos a ser instruidos y no ignorantes, pero la decisión la tiene el Señor. Aunque la figura sea de voto democrático, de que nuestra Argentina no esté en vilo por un escenario político. El gobierno sigue siendo de Dios, claro. Como escuché decir en una oportunidad muy triste, cabe decir, en una mesa, a un apóstol, decir, me ofrecieron un negocio con tal hotel. Entonces, si es por el negocio, yo prefiero que gane fulano de tal, porque si asume mengano, no se me da el negocio. Claro, si nosotros tratamos los temas a nivel tierra, estamos tan pervertidos como los perversos, pero nosotros tenemos un reino espiritual. El Mesías ya nació, ya transformó al mundo. Me tomé todo el fin de semana para poder enseñar a la iglesia en Tucumán y pasé un tiempo explicando la expresión que tiene Tito cuando dice: cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador, nos salvó. Porque es una expresión que aparece en las cartas apostólicas. Nos salvó. La expresión nos amó. ¿Qué significa? Dios no está salvando al mundo, Dios ya salvó al mundo. Dios no está salvando al mundo como si fuera un bombero que no deja de trabajar desde hace 2000 años. La cruz no fue en vano. La cruz consumó salvación. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Manifestar esa salvación. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Entender el principio de la regeneración, de lo que habla Tito, el principio del lavamiento de la palabra, de lo que habla Tito también, en alguna oportunidad lo hablaremos, y manifestar la salvación que ya nos fue dada. Ser precisos en nuestro testimonio y en nuestra vida, porque nuestra familia ya es salva. La pregunta es, ¿cómo vamos a manifestar esa salvación? Hay oportunidades que Dios nos dará que según el escenario humano no serán las mejores. ¿Porque qué nos imaginamos nosotros? Y nos imaginamos los testimonios con los que nos criamos. Nos imaginamos los testimonios con los que nos criamos. Hace pocos días atrás estuve en la casa de un hombre que tiene 83 años y me contaba su testimonio. 50 veces lo oí ya. Que yo estaba borracho, no podía cruzar la avenida y entré a la iglesia. Y estaban bautizando en la iglesia. Y el pastor por la fe me bautizó borracho. Y se me fue la borrachera y me entró la borrachera del Espíritu y me convertí al Señor. Y sí, hasta hoy no se desvió. Permanece en el Señor, pero eso no es. Los testimonios son como la escuela. Es muy personal.
No podemos sostener a una generación por testimonios. El único testimonio que debe sostener a nuestra generación es el testimonio de Dios. El testimonio de que estamos en el camino correcto. Yo no sé si será una enfermedad. Yo no sé si será un tiempo de salud. Yo no sé si será una situación difícil, terrible, pero sé que el Señor pondrá escenarios desiertos. Cuando usted ve que el escenario de esta evangelización para la nación de Etiopía fue en un desierto, ya Dios te está diciendo que desde la lectura humana habrán cosas que no serán de lo mejor, pero allí estará usted, un Felipe que tiene el evangelio correcto, que puede abrir su boca y cuando la habla producirá salvación. Producirá salvación. No dejemos los ojos demasiado abiertos para lo natural. Veamos en lo espiritual. Yo no sé si Felipe habrá tenido crisis, pero si a nosotros nos pasara esto, vaya que si tuviéramos crisis. Si el carro del eunuco simbolizaría otro ámbito, y si el eunuco fuera los tipos de eunucos que son hoy, no sé si estaríamos tan a gusto de predicar. No sé si estaríamos tan a gusto de predicar, pero el Señor pondrá esos escenarios. Y yo saco número en primera fila. Yo quiero estar preparado para predicar el evangelio que se me pida. Ser preciso para abrir mi boca y hablar de Jesús, hablar de Cristo, hablar del reino, hablar de lo que Dios me pida, de las buenas nuevas del evangelio de Pablo, pero poder hablar lo que el Señor me pida. Ponga la mano en su pecho y reciba esta palabra un momento, por favor. Reciba esta palabra un momento. Todos con su mano en su pecho, por favor. Permita que el Señor establezca el testimonio correcto en su corazón. Porque los escenarios se van a dar. Los escenarios se van a dar. Los escenarios se van a dar. Serán desérticos, difíciles, pero el Señor lo hará y tendremos la palabra correcta. El Señor producirá salvación. Pero no estoy hablando de salvación para llenar este templo, no. Quizás la persona que le prediques no se congregue aquí, no hay problema. Estamos en el negocio de predicar el evangelio, no de atraer gente. Nuestro negocio espiritual es dar a conocer a Cristo como Señor. No es meter gente adentro de un salón, no es ser la iglesia más grande o más pequeña, es predicar el evangelio. Que seamos responsables a esta encomienda. Quizás será una persona que tenga parentesco conmigo. Quizás sea una persona que no conozca, quizás sea mi jefe. Y entrarán las crisis si le predico, y si no le digo, y si no sé. El Señor pondrá los escenarios. Eres una luz en medio de tanta oscuridad. Eres un luminar en medio de tanta tiniebla. Fuiste creado para alumbrar. Ni las tinieblas más densas te pueden apagar. El Señor nos dará el tiempo. El Señor nos dará la oportunidad. Y daremos testimonio con un evangelio preciso. Preciso. No estoy desesperado por hablar. No estoy desesperado por poner mis manos sobre la cabeza de un político, de un empresario o de una persona que camina por la calle. Estoy armado para responder cuando el Señor me diga. Estoy listo para responder cuando el Señor me diga. Sigue meditando en la palabra. Sigue armándote de fe. Quizás esta noche alguien diga, pero yo le estoy pasando mal. Yo no estoy bien. Yo le estoy pasando mal. Sigue armándote en el Señor. Sigue armándote en el Señor. Porque el Señor te está equipando. El Señor te está armando. No interesa cuántas enfermedades haya en tu cuerpo, no interesa cuántas confusiones haya en tu mente, no interesa la situación que estés pasando. Esta palabra encontrará cabida y testimonio en tu interior. Sí, Señor, esta es tu iglesia. Somos tu iglesia. Somos tu iglesia, Señor. Y queremos decirte que estamos listos para lo que tú nos mandes. Estamos listos para lo que tú nos mandes. Van a haber personas con mucha necesidad.
Van a haber personas que tendrán pensamientos de muerte y si no lo han ejecutado es porque hay un temor a algo parecido a un Dios. Y ahí está usted, ahí estoy yo. Somos embajadores en nombre de Jesucristo. Toda célula de nuestro cuerpo, toda partícula de nuestro cuerpo grita a una: reconcíliate con Cristo. Reconcíliate con Cristo. Padre, oro en este día para que tu iglesia, empezando por mí, Señor, recupere su tarea de embajador, de embajadores, que nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Oro en este día para que podamos ejercer el ministerio de la reconciliación, ser embajadores en nombre de Jesucristo, gritándole al mundo: reconcíliate con el Señor. Reconcíliate con el Señor. Adore un momento al Señor ahí donde está. Adore al Señor un momento. Amarraba candoro bosaya. Amarriba candoro bosaya. A veces pensamos que llegará por un tratado, llegará cuando nos dispongamos a evangelizar. No es el día que nosotros digamos, es el día que el Espíritu nos mueva. El Espíritu, el ángel habló a Felipe. No era el día que Felipe dijo: hoy voy a hacer evangelismo masivo. No era el día de la campaña evangelística. Era el día que el Señor dijo: levántate, hazlo ahora, vete al desierto. Presta atención en el lugar donde estás, porque no dejamos de ser luz por estar comprando en una verdulería. No dejamos de ser luz por estar en la calle pagando nuestros impuestos. No dejamos de ser luz por estar un sábado o un domingo descansando en el shopping, en el circo. Somos luminares aquí en la tierra. Somos luminares aquí en la tierra. El Señor nos reviste de poder. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Tenemos armas poderosas. Las fortalezas espirituales van a ser destruidas. Pastor, hay mucha brujería. Caerán. Pastor, hay mucho de la muerte. Caerá porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No luchamos contra sangre y carne. Tenemos una lucha espiritual. Quiero decirte, quiero darte esta palabra de parte del Señor. Caerá. Delante tuyo caerá la brujería. No le tengas miedo al que esté endemoniado, poseído. Delante de Cristo todo se sujeta. Todo se sujeta. Los demonios se sintieron atormentados en la presencia de Jesús en Gadara. Pero hoy ya no solamente hay tormento, hay sujeción, porque la cruz está presente por medio de Cristo. No solo los demonios se atormentan, se sujetan. Se sujetan. Se sujetan. Porque portamos el reino de Dios a donde vamos. Pastor, hay mucho trabajo de ocultismo, hay mucha magia negra. Caerá. No es noticia que los brujos trabajen a los hijos de Dios, pero todo lo que es de las tinieblas caerá. Las fortalezas caerán. Las brujerías caerán. Las ataduras caerán. Si tu familia está atada, si hay ataduras de pecado, si hay ataduras de muerte, si hay ataduras de cadenas oscuras, caerán. Se quebrará delante de nosotros, porque portamos al Rey de Reyes. Portamos al Rey de Reyes. Solo aquellos que lo sientan, ponga su mano en su pecho, porque el Señor está ministrando. Ponga su mano en su pecho y pídale: Señor, hazme ese luminar en medio de las tinieblas. Hazme ese luminar en medio de las tinieblas. Que toda fuerza demoníaca se sujete en tu nombre.
que todo espíritu de las tinieblas se sujete en tu nombre. La gente va a entrar a tu negocio, la gente va a pasar por la puerta de tu casa, la gente ingresará a este lugar y habrá una sujeción, porque el reino del Señor no es un mito. El reino del Señor no lo usamos para tener un mejor auto, para tener mejor posición económica. El reino de Dios es una realidad, gobierna nuestras vidas. Si alguien no ha conocido el evangelio del reino, pídalo ahora. Pídalo ahora. Señor, necesito un upgrade, necesito un crecimiento. Quiero pasar del evangelio de Jesús al evangelio del reino. Mi vida te pertenece, mi casa te pertenece. Que pueda venir bajo orden y bajo autoridad toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Aleluya, aleluya. El gobierno del Señor se manifestará en todo lugar donde estemos.